Sí, a Lionel sí. Sí, lo tuve en quinto y sexto año. Bueno, igual decía antes, esta era la huerta donde en preescolar y primer grado fue que veníamos a plantar un par de semillitas, plantitas. Pero después como que se dejó de usar eso y ahora está así. Actualmente tampoco se usa para huerta. Así que... Y ahí es por el camino donde veníamos para la escuela y nos íbamos por ahí. Acá la biblioteca sí ya estaba cuando ustedes estaban Sí, acá. Sí. Esta es la biblioteca donde sacaban los libros. ¿Listo? Y alguno de estos. Ahora. Sí, en este estábamos. En este me acuerdo de esto. Estábamos con la de matemática de séptimo, que siempre es, nunca me acuerdo el nombre. Peticita. Y Silvana. 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 Con ella estábamos ahí en matemática. Acá este está abierto. A ver. ¿Este también estuvieron o no? Sí, este estuvimos en ciencias naturales. En séptimo. Ahí está. Ya que paso por acá, sí. Sí, todo igual. Pueden cambiar los bancos, pero me parece que no. Claro, los bancos sí. Sí, porque eran eran de los otros, madera. los marroncitos, sí, estos son los que trajeron después. Tranquilito. Muy calladito en los primeros asientos, siempre sentado, así que no, tranquilo, no era de los que revolucionaban la clase, no. Lo que me acuerdo, no sé si fue con vos, que se había quebrado el brazo. No, me parece que fue el año anterior. ¿No en cuarto cuando estaba? No me acuerdo. Me parece que cuando estaba en el año anterior. Sí, que con Diego nos peleábamos porque teníamos que copiarle todo en la carpeta de él. Entonces nos peleábamos con Diego, el otro chico que no puede venir, a ver quién le copiaba. Copiábamos nosotros rápido y enseguida nos apurábamos por copiarle las cosas a él. Él contento, porque como si no le gustaba hacer nada, él estaba contento. Esta es la sala de música. Ahora pasamos así. También era la sala de video, que ahí está la tele, atrás del cosito. No, como te dije antes, no se llevaba bien con la escuela. No había nada que les llame la atención así, nada más que educación física. Sí, el patio en el recreo para jugar al fútbol. Sí, el recreo también. Sí, creo que su pasión es eso. Así que ya se notaba desde chiquito, vos lo veías jugar y se notaba desde chiquito. Fue el 8 de julio, que era el acto de la escuela, el aniversario de la escuela, y se hacía acá el acto general del 9 de julio, que es una fiesta patria argentina nuestra. Entonces se invitó a Lionel que viniera acá y revolucionó a todos los niños, porque no se esperaban esa sorpresa. Fue bien sorpresa porque entró por la puerta del costadito. Sí, solamente algunas maestras lo sabíamos, no el resto. Y bueno, conmocionó toda la escuela. Claro, le contaba que el horario de salida son las 12 acá, Sí, y se tuvo que ir como a la 1 y sí, nos pico, quedamos porque... tardísimo ese día porque después fue salón por salón a saludar a los chicos porque estaban entusiasmados con verlo a Lionel. Estar con él, que le firmaran autógrafos, sacarse fotos y demás. Y lo estaba lleno todo, la cuadra ahí de gente esperando a que salga para que le firme autógrafo. Sí, fue muy emocionante. La verdad que sí, aparte de ver los frutos de él, cómo sigue siendo como persona, eso es importantísimo. No, mi abuela nos llevaba a jugar a nosotros, al fútbol, a todos los nietos. Y Lionel siempre venía con nosotros, era muy chiquito para jugar todavía. Y una vez en una categoría inferior a la de Lionel, superior a la de Lionel, faltaba uno y mi abuela le decía que lo pongan a Lionel, porque jugaba bien. Y nada, y el Aparicio decía que no, que era muy chiquito para que juegue. La comparación de los otros nenes, eran muy más chicos.
Bueno, insistió tanto mi abuela que lo puso. Y cuando lo puso, ese día hizo goles, ¿no, Claudio? Sí, aparte los pasaba todo. Fue una cosa sorprendente para todos. Siempre, siempre, siempre con mi mamá. Es más, mi mamá fue la que la inició en el fútbol, los acompañó siempre, siempre los acompañó, sea Leonel, Rodrigo, Matías, los nenes míos, siempre, siempre fue ella. Hemos tenido partidos fuera de Rosario y siempre mi mamá ahí firme, llevándolo, inclusive a veces nosotros no podíamos ir, ni mi marido, ni mi hermana, ni mi cuñado, ni yo, y iba ella sola, se tomaba el ómnibus y se iba con los chicos. Así que esa fue tanto lo que, digamos, el cariño, el amor que fue cosechando mi mamá, porque siempre lo siguió y bueno, siempre estuvo ella con los chicos ahí. Esta es la cancha. Esa. De Grandoli. Hay chicos jugando y practicando los tiros. Dale. Muy bueno. ¿Qué hace falta pedir permiso, no? Vamos a pasar y nos tiramos allá. Bueno, esta es la canchita de Grandoli. Ah, siempre igual, ¿no? Sí, igual. En estos escalones tomábamos mate, toda la familia y la abuela se sentaba ahí. Antes era venir acá al club, la verdad que era una unión familiar y amistades teníamos. Se había hecho un buen grupo de padres, pero ya se desparramó todo eso, ya con el tiempo se fue perdiendo. Chicos que jugaban con Lionel que dejaron de jugar, él se fue a Newell, ya después se dividió todo separado. Lionel y Emanuel jugaron juntos. Ellos jugaban juntos. Emanuel, el primo de Lionel, atajaba, era el arquero. Y no le llegaba nunca la pelota al arco de él. Como Lionel agarraba siempre la pelota, y ayer, tal era así que le gritaban, ¿cómo le gritaban? Emma, ¿querés un librito? Le decían, ¿querés algo para leer? Emanuel quería un cuentito para leer en el arco porque esto se aburría, no la agarraba nunca. Claro, si Lionel la tenía siempre la pelota. Él agarraba la pelota, gambeteaba a todos y hacía el gol. Sacaban de nuevo, el contrario sacaba del medio de la cancha. Se la robaba otra vez, pasaba todo y hacía el gol. Era algo increíble. No había nada. No había nada contra él. No había nadie que lo parara. No había un chico que digan, este lo puede parar. No había nadie que lo parara. Ni 6 chicos juntos lo pararon.